chicos, vamos a ver rápidamente la clasificación. ¿Está bien? Pero para ver la clasificación realmente también va a depender bastante de los elementos. Hemos separado acá los elementos más importantes porque dependiendo quién con quién se junte va a formar un tipo de enlace, va a formar un tipo de interacción, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, si juntamos bueno, primero que nada, a ver, los azulitos son los metales, los anaranjaditos son los no metales y estamos excluyendo el amarillito de gas noble. El gas noble para formar enlaces no me sirve, realmente no me cuesta, jóvenes. Por ese motivo, muchachos, entre lo que estamos observando, lo importante de ella sería justamente quién con quién se junta. Por ejemplo, si se junta un metal con un no metal, que sería un azulito con un amarillo, va a formar un enlace iónico. Si se juntan dos anaranjaditos, va a formar un enlace covalente, que serían dos no metales. Y si se juntan dos azulitos, va a formar justamente el llamado enlace metálico. Por tal motivo, recuérdalo por favor, vamos a ver tres tipos. Iónico, metal con no metal, covalente, dos no metales. El enlace metálico que une, que mantiene unido a los llamados metales. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Todo depende del tipo de elemento nada más. Los enlaces en forma general se clasifican de dos maneras. Puede ser interatómico o puede ser intermolecular. Su nombre dice interatómico, entre átomos. Intermolecular, para moléculas, entre moléculas. ¿Correcto? ¿Sí? Y el llamado enlace interatómico se va a dar de tres maneras. Puede ser iónico o también llamado electrovalente. Puede ser covalente y también puede ser, jóvenes, el llamado enlace metálico. Pero primero empecemos con el enlace iónico. Un enlace iónico, también llamado electrovalente, se va a producir por la transferencia de electrones. ¿Correcto así? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, veamos. Te comentaba entonces que el llamado enlace iónico electrovalente se genera por transferencia de electrones. Casi siempre es del metal hacia el no metal, ¿correcto? Bueno, pero realmente, jóvenes, al existir una transferencia de electrones, de todas maneras, muchachos, alguien debe perder, alguien debe ganar. En ese caso, por ejemplo, los metales tienden a perder electrones y el no metal lo tiende a ganar. Si alguien pierde y alguien gana, de todas maneras tiene que haber justamente cargas eléctricas, ¿sí o no? El que pierde sería positivo y el que gana sería negativo, ¿correcto? ¿Sí? Viendo esa posibilidad decimos lo siguiente, mira, veamos acá, jóvenes, vamos. El llamado cloro es un átomo halógeno del grupo 7A, tendría 7 electroncitos, ¿sí o no? Sería 2, 4 por acá, 6 por acá, 7, ¿sí o no, muchachos? El llamado sodio, jóvenes, es del 1A, solamente va a llevar un electroncito nada más. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, según la llamada tabla de electronegatividades, ¿no? El sodio vale 0,9, el cloro vale 3,0. ¿La diferencia cuánto vale? Vale simplemente 2,1. Como tú puedes observar, L es demasiado electronegativo comparando con el sodio. Y si ocurre eso, entonces momentáneamente, muchachos, el sodio vendrá por acá, el cloro vendrá por acá. El cloro, lo que tenía 7 electroncitos, que sería 2, que sería 4, que sería 6, que sería 7, va a tener ahora el electrón que era del sodio. Momentáneamente lo va a tener. Si lo va a tener momentáneamente, eso hará que él tenga carga negativa, ¿sí o no, muchachos? Carga negativa, mira. Eso hará que el sodio tenga carga positiva. Y como tú entenderás, entre un positivo y un negativo hay una atracción electrostática, recuérdalo. Una carga positiva con una carga negativa se atraen electrostáticamente. Justamente ese enlace se llama enlace iónico. Justamente esa fuerza que los une se llama enlace electrovalente. Electrovalente, iónico, como quieras llamarlo. ¿Debido a qué? A la atracción electrostática, ¿correcto? ¿Sí? No, porque hay una gran diferencia de electronegatividad. Mira, 2,1, ¿está bien? De igual manera ocurre acá también, el calcio tiene más o menos 1,2 de electronegatividad, ¿está bien? O sea, es un valor pequeño, ¿no? Entre 1,2 y 1 más o menos, ¿no? Están entre ese valor. Entonces, jóvenes, debido a eso, muchachos, ¿no? El llamado tiene calcio, el calcio tiene un valor muy pequeño, casi parecido al sodio. El cloro tiene 3, la diferencia va a ser enorme, ¿sí o no, muchachos? Pero el problema y el detalle es que como el calcio tiene 2 electroncitos, entonces va a girar acá. Un electrón donará, el cloro le jalará un electroncito, el cloro de arriba, y el cloro de abajo le jalará el otro electroncito. ¿Cómo quedaría al final? Calcio por acá, cloro por acá. El cloro, como siempre, como máximo podrá tener 8, porque recuerda que tiene 7, solo podrá tener un electroncito, ¿sí o no, muchachos? Acá está, ¿está bien? Eso permitirá que ella cargue negativamente, ¿sí o no? Y el calcio sería más 2. Pero como acá hay 2 benditos cloros, se necesita porque acá había 2 calcios. La carga era más 2, ahí está, más 2. Eso hará que él sea por 2 entonces. ¿También estamos de acuerdo así? Calcio más 2 y 2 veces cloro menos 1, ¿sí o no, muchachos? De esa manera se va a generar justamente el llamado enlace iónico, no te vayas a olvidar. Siempre las atomicidades en un enlace iónico se colocan delante. Acá sería 2, por ejemplo, por el 2 que está acá.
Si hubiera sido de repente 13 el 2 acá, hubiera llevado 3 acá y 2 acá, adelante, siempre como un coeficiente, ¿está bien? De esa manera hablamos sobre el llamado enlace iónico. Hay una regla general, muchachos. Generalmente un enlace iónico se produce entre un metal y un no metal por gran diferencia de electronegatividades. Ojo, el metal casi siempre del 1A a 2A contra el no metal casi siempre del grupo 6A y 7A. ¿Cuánto vale la diferencia de electronegatividades? Tiene que ser mayor o igual a 1,7, según la regla que dicen. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. De esa manera hablamos sobre un llamado enlace iónico. Pero jóvenes, seamos honestos. En el examen de admisión, inclusive la misma UNI, por si acaso, te colocan de esta manera. Te han colocado de esta manera. Y te dicen así, mira, ¿cuál de los siguientes es iónico? ¿Cuál de los siguientes va a ser iónico? Bueno, decimos, para que sea iónico tiene que tener metal. Agua es no metal. ¿No? Porque el hidrógeno y el oxígeno son los metales. El amoníaco corresponde a un enlace entre no metales, porque el nitrógeno y hidrógeno son los metales. Carbono y hidrógeno son los metales. Calcio sí es metal, él sí es metal. Lo podemos observar por acá, calcio es metal, mira. Si es metal tienen que formar enlace iónico. Carbono, oxígeno no. Ambos son los metales. La respuesta sería la D de dado. Igual manera la 12. ¿Qué compuesto de los indicados no es iónico? A ver, para que no sea iónico no puede tener metal. Potasio es metal, calcio es metal, sodio metal, ¿está bien o no? Carbono es no metal, la D sería, muchachos. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado enlace iónico. Recuerda, ella genera unas propiedades importantísimas. Primero, el berilio, jóvenes, una observación importante antes de ver la propiedad. Mira, el berilio, muchachos, es un metal de grupo 2A, es un buen metal, pero sin embargo no forma enlace iónico. El berilio no forma enlace iónico, recuérdalo. ¿Por qué, profesor? Porque tiene alta estabilidad. El grupo 2A, completamente lleno, y es pequeñito. Ya por ese motivo sería, ¿no? Es altamente estable, por eso él no forma enlace iónico. El ion amonio, NH4 positivo, sin ser metal, forma enlace iónico. ¿Por qué? Por su elevado carácter electrostático que tiene él, su carga positiva, ¿no? Y tiene un gran carácter electrostático. Eso lo hace que sean jóvenes o que genere jóvenes simplemente el llamado enlace iónico, ¿está bien? De igual manera, la tercera observación, el aluminio, muchachos, forma dos tipos. Si por A se junta con el oxígeno, forma enlace iónico. Con él va a formar enlace iónico. ¿Ya? Pero si se junta con el cloro, no va a formar enlace iónico, formará enlace covalente, que ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a estudiar eso, ya lo vamos a estudiar, muchachos. Enlace covalente. ¿Estamos de acuerdo, sí? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado enlace iónico y el enlace covalente. Propiedades. Chicos, primera propiedad. Los compuestos iónicos, jóvenes, tienen elevadas propiedades físicas. Tienen punto de fusión muy elevado, son mayores a 400 grados Celsius. Son muy elevadas, ¿está bien o no? 2. Son malos conductores de la corriente. El compuesto iónico es mal conductor de la corriente. Bueno, nos adelantamos. Los compuestos químicos en general, todos los compuestos químicos en general, son malos conductores de la corriente, en forma natural, por si acaso. ¿Está bien o no? Son malos conductores. ¿Está bien? 3. Fundidos y disueltos en agua se vuelven conductor. Por ejemplo, una sal de cocina por naturaleza es mal conductor, como todo compuesto químico, pero si tú le agregas calor y lo fundes, recién se vuelve conductor. O también cuando lo disuelves en agua. Por eso se llaman conductores de segundo orden. ¿Por qué? Porque tienes que hacerle algo todavía para que sea conductor. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente por eso decimos, fundidos o disueltos en agua se hacen buenos conductores, muchachos. ¿Está bien? 4. Sus unidades formadas son justamente... no está formada por moléculas, para ser más exacto, sino se le llama unidades, compuesto iónico, especie iónica, pero no se le llama moléculas. Moléculas se le llaman los covalentes, que ya lo vamos a estudiar, ¿no? Joven, su forma común son sólidos, su forma normal de ellos son sólidos. Por ejemplo, un caso de una sal, ¿no?, que tiene compuesto iónico es la sal de cocina. Tú conoces la sal de cocina, cristalito blanquecino, ¿sí, los muchachos? ¿Está bien? Justamente son cristalitos. Por eso recuerda, los compuestos iónicos en forma normal son sólidos, ¿no? No podemos decirle en forma natural porque, bueno, más hablamos de la composición que uno va formando, ¿no es cierto? O si quiere llamarle también en forma natural son sólidos, pero forman redes cristalinas, forman pequeños cristalitos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú conoces la sal de cocina, sí o no, muchachos? La sal de cocina, jóvenes, forma pequeños cristalitos. La sal de cocina, chicos, tiene unos cristalitos. Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Que los compuestos iónicos jóvenes, justamente, muchachos, forman redes cristalinas. Que su punto de fusión sea muy elevado, jóvenes. Las propiedades físicas del compuesto iónico en general son elevados, tienen alto punto de fusión. Por eso decimos que su temperatura tiene que ser mayor a 400 grados Celsius. Ahora, más adelante vamos a estudiar, jóvenes, estado sólido, estado líquido, lo vemos en química, lo vemos más adelante, muchachos, antes de ver soluciones, ¿no? Cuando hablamos de estado sólido, estado líquido, ahí hablamos de los sólidos cristalinos otra vez. Claro, esto es genérico, ¿no es cierto? Eso es un compuesto iónico.
Pero los compuestos iónicos, por ejemplo, jóvenes, hablamos de la sal de cocina. Y la sal de cocina, muchachos, tiene esa cualidad. La sal de cocina tiene esa característica. Recuerda eso. Son compuestos iónicos. Y en forma general podemos decir que los compuestos iónicos, jóvenes, forman redes cristalinas y presentan una propiedad, como te vuelvo a repetir, que lo vamos a estudiar todavía en sólidos y líquidos, se llama anisotropía. El sólido es anisotrópico, a diferencia de un sólido amorfo que es isotrópico. Tanto el líquido como el gas también son isotrópicos. Dicho de otra manera, las especies químicas en general, los compuestos químicos en general, solamente los sólidos cristalinos son anisotrópicos. ¿Qué significa eso? Que están bien ordenaditos. Están bien ordenaditos. ¿Está bien? En cambio, los demás no son ordenaditos. ¿Está bien? El sólido amorfo no está ordenado. El líquido está que se mueve por ahí, el gas peor todavía, ¿sí o no? Por eso justamente a ellos se le llaman isotrópicos. Ahora me te preguntarás, profe, ¿qué significa la palabra anisotrópico? ¿A qué se refiere con la palabra anisotrópico? Se refiere que va a depender bastante la propiedad como tú lo midas, porque depende bastante. Como están ordenaditos, tú puedes capturar al sodio, puedes capturar al cloro, puedes capturar al sodio. Como son pequeñitos jóvenes, entonces como están ordenaditos, es un poco más difícil. Por eso, algunas propiedades de estos compuestos iónicos varían bastante con la dirección donde se las mida. Depende bastante de la dirección como lo estás midiendo. Justamente, muchachos, a esos jóvenes se les llama simplemente anisotropía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver todavía también en sólidos, ¿no? Y líquidos. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, muchachos. De esa manera hablamos sobre los llamados sólidos cristalinos. No te vayas a olvidar. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso.